Ahora, ¿cuál es el objetivo que queremos encontrar? Tratamos de encontrar una relación entre el sistema local de la estructura, es decir, el sistema de desplazamientos y deformaciones de la barra, con el sistema local de toda la estructura, es decir, los desplazamientos que ocurren en las juntas de la estructura. Para ello, vamos a ver qué ocurre en este elemento genérico IJ. Vemos que en su posición inicial él está colocado en la estructura sin sufrir ningún tipo de deformación. Él luego va a pasar a esta posición deformada que vemos aquí, y ese desplazamiento, de una forma muy sencilla, luego lo veremos más detalladamente, se puede dividir en dos pasos. Tenemos entonces la imagen que vemos aquí, vamos a ampliarla un poco, y vemos que, en primer lugar, ¿qué ocurre en nuestro sistema global? En el sistema global, los desplazamientos de junta, vemos que ellas están pasando desde el punto I al punto I', donde lo único que ocurre es un desplazamiento vertical, un desplazamiento horizontal y la rotación de la junta I, y lo mismo le ocurre a la junta J. Es decir, las tres componentes de desplazamiento de la junta I, las tres coordenadas y las tres coordenadas de desplazamiento de la junta J están apareciendo, están teniendo un valor numérico. Vemos entonces que con este desplazamiento a nuestro sistema de coordenadas local, a lo que le ocurre a la barra, le ocurre un desplazamiento, una rototraslación como cuerpo rígido. Es decir, él se está trasladando debido al desplazamiento de las juntas y está rotando una rotación phi, que de ahora en adelante phi será como llamaremos la rotación como cuerpo rígido, la rotación de cuerda de nuestros elementos. Luego de que ocurre esto, viene el segundo, o digamos la segunda tanda de desplazamientos que van a ocurrir. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El punto I' va a quedarse justamente donde está. Y lo que se va a trasladar ahora es el punto J', que pasará a la posición JB'. Cuando esta junta pasa de J a JB', está ocurriendo en la barra ahora las deformaciones como cuerpo elástico. En primer caso teníamos la rototraslación como cuerpo rígido, y en el segundo caso las deformaciones como cuerpo elástico. Al pasar este punto de J' a JB', está ocurriendo primeramente un delta U. Si recordamos, en el sistema local, U era el eje axial, es decir, está ocurriendo una deformación axial, se está estirando nuestro elemento. Pudiera también acortarse. Y además vemos que están ocurriendo unas deformaciones transversales. ¿Cuáles son esas deformaciones transversales? Bueno, esas deformaciones transversales son las rotaciones en los extremos de la barra, producto de la rotación de las juntas. Como dije en el video anterior, son elementos completamente diferentes, pero que son infinitesimales y están unidos uno con otro. Es decir, estamos aquí separando lo que son las rotaciones en las juntas con la rotación en los extremos de la barra. Si vemos, la rotación en el extremo de la barra se mide a partir de la cuerda del elemento. Este tita i y tita j lo estamos midiendo a partir de la cuerda del elemento, es la rotación de los extremos de la barra. Son tita i y tita j los dos parámetros que definen la deformación transversal del elemento. Si quisiéramos medir la rotación de las juntas, se midiera desde la posición inicial de la barra. Vamos a verlo ahora. ¿Qué ocurre aquí? Aquí tenemos la vista general de cómo se deforma nuestro elemento IJ, y vamos a tomar en consideración, vamos a verlo más detalladamente. ¿Qué es lo primero que notamos? Bueno, el paso número 1 es que la rototraslación como cuerpo rígido, todo lo que vemos en verde. Él tiene una longitud inicial L, posición IJ, y está ocurriendo, como les dije, un desplazamiento de I a I' y de J a J', provocando la traslación y la rotación phi como cuerpo rígido, la rotación de cuerda. Luego vemos que pasa el segundo caso, que es las deformaciones como cuerpo elástico.
Eso va a hacer que nuestra junta J en la posición J' pase a la posición JB' y produce una deformación axial en la barra. Además de la deformación axial, se produce una rotación adicional en las juntas que produce rotación en los extremos de la barra. En ese caso, la rotación en el extremo de la barra es esto que estamos viendo como tita I barra y tita J barra. Y es el ángulo que medimos a partir de la cuerda del elemento. La suma de esta rotación como cuerpo rígido y rotación del extremo de la junta nos da la rotación total de ¿qué? La rotación total de la junta. La rotación total de la junta del elemento, que es lo que llamamos tita I y tita J. Vemos entonces que si nosotros hablamos en primer lugar de nuestro sistema global, los desplazamientos de la junta de la estructura, vemos que vamos a tener la junta I, un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical de I, además de una rotación tita I. Son esas tres coordenadas que veíamos, la coordenada Q1, Q2 y Q3 de nuestro vector de desplazamiento de la estructura, es decir, Q1, Q2 y Q3. Y está ocurriendo en la junta J, la junta de la estructura J, un desplazamiento U sub J, un desplazamiento B sub J y la rotación tita sub J. Eso que veíamos como las coordenadas Q4, Q5 y Q6. Ahora, en nuestro sistema local, nuestro sistema de deformaciones de la barra, están ocurriendo también tres deformaciones, tres coordenadas, que van a ser una deformación axial delta U, va a ser dos deformaciones transversales, que son las que nos interesa investigar, la deformación o rotación del extremo de la barra, óigase bien, extremo de la barra, diferente a la rotación de la junta. La rotación del extremo de la barra la marcamos como tita barra I, y la rotación del extremo de la barra J, que lo llamamos tita barra J. Puede surgir la duda entonces de, ¿para qué nos interesa la rotación y el desplazamiento como cuerpo rígido? Bueno, vamos a ver más adelante, cuando empecemos a analizar los problemas prácticos, que la rotación del extremo de la barra la vamos a calcular, la tendremos que calcular como la rotación de la junta, que es un parámetro del sistema global, con la rotación como cuerpo rígido, que es, digamos, un parámetro que podemos calcular geométricamente. Esta rotación como cuerpo, la rotación o la deformación elástica de la barra en los extremos es un poco más complicada de calcular y por eso la calculamos como la resta entre la rotación total de la junta y la rotación como cuerpo rígido del elemento. Es decir que si lo analizamos, el sistema global va a ser los desplazamientos que ocurren en las juntas de la estructura, estas 6 coordenadas, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6, los desplazamientos de la junta, y las coordenadas que analizaremos en nuestro sistema global, como lo vimos anteriormente, van a ser las deformaciones de la barra, es decir, la deformación longitudinal y las dos deformaciones transversales del extremo de la barra, que calcularemos, ya vamos a ver cómo las calcularemos, analizando el sistema de coordenadas local de cada barra. Si entonces vamos a calcular, vamos a ver cuáles son las ecuaciones que utilizaremos. En primer lugar, vamos a ver esa rotación como cuerpo rígido de la barra, ese ángulo phi que vamos a necesitar. Primero que nada, si recordamos un poco el curso de estática, recordamos que la rotación como cuerpo rígido de una barra, de un punto, de una barra, lo analizamos a partir del polo. Y decíamos que era el desplazamiento de un punto cualquiera de esa barra entre el radio del polo a ese punto. Ahora, analizándolo desde un punto de vista de simplemente una rotación como cuerpo rígido, recordamos que una de las primeras simplificaciones que hacíamos en la clase de introducción era que
los ángulos iban a ser muy pequeños, los desplazamientos iban a ser pequeños, por lo tanto los ángulos casi infinitesimales. Eso implica que ese ángulo phi lo podemos calcular como si fuera igual a la tangente de ese ángulo, a la tangente de ese mismo ángulo. Y la tangente de un ángulo es simplemente cateto opuesto entre cateto adyacente. Y viendo la imagen que teníamos, que analizamos anteriormente, lo podíamos calcular como que el desplazamiento del punto J menos el desplazamiento del punto I entre L. Con desplazamiento me refiero a desplazamiento transversal. Transversal a la posición original de la barra. Si esta barra estuviera inclinada, en su posición original, los desplazamientos serían los perpendiculares transversales a la barra. Ahora, como les había ya anticipado, lo otro que nos interesa conocer es, para el sistema de coordenadas locales, las rotaciones θi y θj barra, que son las rotaciones del extremo de la barra y nos definen las deformaciones transversales. Esa rotación al extremo de la barra iba a ser la resta entre la rotación de la junta menos esto que acabamos de descubrir cómo calcular, que es la rotación como cuerpo rígido de la barra. Y simplemente decíamos que iba a ser esa rotación en los extremos de la barra o deformación transversal, iba a ser la rotación de la junta menos la rotación como cuerpo rígido. B sub J menos B sub I entre L. Entonces, eso es básicamente decir que este ángulo pequeño rojo que queremos conocer de formación transversal, θ i barra, va a ser la rotación total de la junta, θ i menos rotación como cuerpo rígido. Si vemos el esquema es bastante sencillo de comprender. Finalmente, como dijimos anteriormente, el límite cuando el ángulo es muy pequeño de la tangente es exactamente igual al ángulo. Es decir, este ángulo de rotación como cuerpo rígido, la rotación de la cuerda del elemento. Por ello decíamos que, si lo vemos desde un punto de vista más preciso, este ángulo iba a ser igual a el cateto opuesto, es decir, el desplazamiento transversal perpendicular a la posición original de la barra del punto J, menos el desplazamiento transversal o perpendicular del punto I, entre la longitud original de la barra más el delta U, es decir, lo que se alargó en el eje axial original de la barra. ¿Qué ocurre? Como vemos que los desplazamientos son muy pequeños, son casi infinitesimales, la longitud de la barra es mucho, pero mucho mayor que esa deformación longitudinal en la posición original de la barra. Por lo tanto, la longitud más esa pequeña deformación va a ser aproximable a la longitud original. Y por ello obteníamos esta ecuación simplificada de rotación de cuerda. ¿Qué sabíamos? Además sabemos que cuando ese ángulo es muy pequeño, el coseno de ese ángulo es igual a 1. Eso implica que, como sabemos, el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, sabemos que la longitud más lo que se deforma en la posición original va a ser entre la longitud más lo que se deforma en la posición deformada, va a ser igual a 1. ¿A qué me refiero con posición original y posición deformada? Ese delta U que veíamos en esa ecuación era este delta U, es decir, esto que se deforma en la posición original de la barra. Y ese delta L va a ser lo que se deforma en esta posición final de la barra, la posición deformada. ¿Qué ocurre? Como sabemos que ese delta U es muy pequeño con relación a la longitud original de la barra, es decir, el ángulo de rotación es muy pequeño y los desplazamientos son casi infinitesimales, este delta U de la posición original de la barra va a ser exactamente igual al delta U de la posición final de la barra. ¿Qué implica esto? Que cuando vayamos a hacer los cálculos a partir de la geometría, se nos va a simplificar el trabajo, pues podemos calcular esa última componente de nuestro sistema global, es decir, la deformación axial, a partir de la posición original de la barra, no de la posición final.